Cordial saludo, mi nombre es Tatiana Casallas y en este video haré presentación del desarrollo del ejercicio número 1 para el curso de pensamiento lógico y matemático. Antes que nada, hago presentación de mi cédula de ciudadanía, donde se ven los nombres claros. Como primera medida, deberíamos escoger en el foro el ejercicio que queríamos desarrollar. Respetando que no fuera repetido el de los demás compañeros. En este caso me correspondió el ejercicio número D. En segunda medida, entonces teníamos que hacer lectura de las proposiciones. En este caso, estas proposiciones o enunciados están relacionados o identificados como por tres premisas, por tres proposiciones simples, perdón. Y aquí se relaciona como tal el lenguaje simbólico. El segundo paso era convertirlo a lenguaje natural. Para ello, entonces, se tuvo en cuenta como tal los significados de cada uno de los conectores lógicos. En este caso, en la primera parte, tenemos aquí al conector bicondicional, que significa sí y solo sí, al conector disyuntivo, que significa o, al conector condicional, que significa sí entonces, y al conector de negación. Para ello, entonces, nos da como resultado este lenguaje natural. Luego teníamos que hacer la tabla de verdad manual. Para esto, entonces, primeramente se tenían que identificar cuántas proposiciones simples se evidenciaban en el ejercicio. En este caso, se evidencian tres, donde está la P, la Q y la R. Después de esto, entonces se aplica la fórmula que es 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones. En este caso son 3, elevamos 2 a la 3. Esto nos da como resultado 8. Por consiguiente, debo hacer 8 filas, donde la mitad sean verdaderas, la mitad sean falsas. En la siguiente columna, entonces ya sería 2 verdaderas, 2 falsas y así sucesivamente. Y en la última, una y una. Así como se ve evidenciado en la tabla. Luego de esto, entonces se tiene que respetar como tal el orden para la solución de este ejercicio. En este caso, primero se resuelve lo que hay dentro del paréntesis, luego lo que hay en negación, luego lo que hay en disyunción o conjunción y por último lo condicional y bicondicional. Entonces, en este orden de ideas se resuelve lo que hay en el paréntesis de la primera parte. ¿Dónde está la P con el conector bicondicional y la Q? Aquí hay que tener en cuenta que para cada conector hay un tipo de solución diferente en la tabla de verdad. En el bicondicional, en el conector bicondicional, aplica como la ley de signos, donde menos por menos es más por menos es menos y más por más es más. En este caso, entonces cuando las 12 letras, por decirlo así, de las columnas son iguales, entonces el resultado es positivo, de lo contrario será falso. Aquí tomamos entonces la columna P y la columna Q y vamos a compararlas. Entonces acá notamos que las dos primeras son iguales y las dos últimas son iguales, por lo que son verdaderas, las demás son falsas. Como siguiente medida para la solución del segundo paréntesis, que es la segunda parte del ejercicio, se debe primero solucionar lo que hay en negación. Entonces aquí vamos a negar R. Entonces aquí la regla para la solución del conector de negación es contradecir, por decirlo así. Entonces vamos a ver la columna R, entonces donde B o verdadero se convierte en falso, falso se convierte en verdadero y así sucesivamente. Después de esto, de haber solucionado la negación de R, entonces ahí sí vamos a resolver el paréntesis de la segunda parte, donde vemos el conector que falta por resolver, que es el condicional. Para el condicional, para la solución de este, únicamente va a ser falso si la primera es verdadera, si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Por lo demás, entonces va a ser verdadera. Aquí vemos entonces que vamos a ver la columna Q y vamos a ver la columna de negación de R y vamos a relacionarlas en base a lo mencionado.
Entonces aquí se puede ver reflejado que esta regla aplica para la primera fila y para la quinta, donde la primera es verdadera y la primera afirmación es verdadera y la segunda es falsa. Entonces el resultado es falso. Lo demás será verdadero. Ya por último, entonces vamos a consolidar, por decirlo así, las soluciones de los dos primeros paréntesis y vamos a relacionarlos con el conector que es de disyunción. Entonces este conector nos dice que es verdadero si alguna es verdadera y es falso cuando las dos son falsas. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, vamos a tomar la solución de los dos paréntesis que están resaltados en amarillo. Vamos a compararlos. Vamos a revisar entonces que tan solo hay una fila que aplica para que el resultado sea falso. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a poner una es falsa, la otra es falsa, por lo que el resultado es falso. Las demás son verdaderas. Así, de esta manera es como se dio solución a la parte en la que tuvimos que hacer la tabla de verdad manual. Luego de esto teníamos que definir el resultado, cómo se clasificaba. Entonces, en este caso, se clasifica como un resultado de contingencia, debido a que las proposiciones son una mezcla entre falsas y verdaderas. No tienen un resultado igual, es decir, no todas son verdaderas o no todas son falsas. Entonces, por esta razón, se clasifica de esta forma. Ya en esta última parte, entonces, se nos sugiere que también hagamos o generemos la tabla en el simulador que está en la plataforma de UNAD para verificar como tal el resultado. En este caso, el resultado es correcto. Comparando la tabla manual con el simulador, vemos que en su mayoría son falsas, excepto la fila número 5 donde es falsa. Entonces el resultado dio correcto. Muchas gracias por su atención.